Hola queridos amigos, bienvenidos. Un año nuevecito de paquete, como nos decían en los comerciales, queridos amigos. 1 de enero de 2019. Es que pasa el tiempo tan rápido. Gracias a Dios, estamos nuevamente por aquí en INADEC TV, Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nuestros martes de salud y justicia, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Doctor. Muchísimas gracias, Delia, muchas gracias a todos ustedes y felicidades, todo lo mejor para este año, que este año pues se cumplan todos sus buenos propósitos, con salud, antes que otra cosa. Con ahínco, con perseverancia, Así con es. ganas de hacerlo, porque pues solitos no se van a cumplir, doctor. No, que este nuevo ciclo solar nos dé esa energía, esa capacidad, esa inteligencia, esa salud, insisto, para poder llevar a cabo esos buenos deseos, ¿verdad? ¿Los anotó, doctor? ¿Anotó sus 12 deseos o no? Porque muchos estaban haciendo esa recomendación. A ver, los esotéricos, doctor, estaban haciendo la recomendación. Anota tus deseos para que a la mera hora, entre que te atragantas con las uvas, entre unas copas que ya traes entre pecho y espalda, se te olvidan y ya no sabes ni qué decir. Entre los que salen a correr con las maletas, doctor, ¿cómo ve eso? Esas cuestiones de, más los mexicanos tenemos una situación así medio rara, ¿no? ¿Somos extraños? Yo creo que es parte de la naturaleza humana. Nuestro folclore. Pues sí, mira, cuando tuve la oportunidad, por ejemplo, de estudiar allá en Japón, ahí es esos momentos donde te das cuenta. Cuéntenos, tiene unas anécdotas, de que somos seres humanos. Ajá. Todos, ¿no? Pero siempre he dicho que para conocer un lugar, pues tienes que llegar a conocer la iglesia del lugar. Tienes que llegar al mercado, Ajá, en donde te das cuenta de la producción del lugar, de la comida, o sea, sí. y tienes que ir al cementerio también, porque Esa es nueva, queridos, anótenle. tienes que ver ahí muchas cosas, la religión, las creencias. La forma como tratamos a los muertos dice mucho de nosotros. Por supuesto. Entonces, en Japón se tratan también de la misma manera, en muchos sentidos. También hay cosas muy diferentes. Ajá. Pero que con nosotros, cuando tú llegas también a un cementerio japonés y ves los juguetes que se dejan también en el lugar de los niños, o un poquito de sake para el adulto, pues... Algo parecido a lo de que hacemos en Todos Santos. ¿No? Así es, yo creo que todas las culturas se parecen un poco o mucho. En muchas cosas. Finalmente somos seres humanos. Cuéntanos, ¿no? esa anécdota, doctor, porque a mí me contó una anécdota que ahorita le voy a, como buen año, vamos a empezar así felices y festivos. Cuéntenos esa anécdota de aquel paseo que hizo en Andas aquí lo hacemos con santos, pero allá es otra cuestión. Cuéntanos En un Matsuri. Ajá. ¿Cómo? Matsuri. Un Matsuri, en una fiesta, una festividad en Japón. Sí, un amigo mío que tenía ya un buen tiempo ahí, que tenía un acercamiento muy bueno con algunas amistades de Japón, pues nos permitieron llevar en Andas sobre los hombros un templete con alguno de los dioses shintoístas. Pero vestidos, doctor, o sea, sí, por supuesto. O sea, no es así como que llego y me paro, ¿no? No, hay que sí, porque tener la ceremonia vestimenta. japonesa es muy, muy especial. Así es, y es en grande, ¿no? Es pesadísimo. Yo nunca todos están imaginando al doctor con ¿cómo se llama? Pues de las mujeres se llama kimono, pero de los hombres, ¿cómo se llama? Pues no me acuerdo, pero, pero es algo así. Ajá. Entonces, sí es algo fabuloso. Es algo fabuloso estar en esos matsus, en esas fiestas, ver las tradiciones de las diferentes culturas. He sido muy afortunado. He tenido becas en diferentes lugares, lo cual pues, me ha permitido estar en diferentes continentes. Luego de la época en la que también tuve la fortuna de contar con la confianza de la población y estar en una posición en una diputación, pues también me permitió conocer algunos lugares, estar en algunos lugares en Sudamérica, por ejemplo, con pueblos hermanos que son más cercanos a nuestras tradiciones, claro. a la Pachamama, por ejemplo, estar en algunas cosas de regulación al respecto. Y eso son de el viajar. Finalmente le proporciona a uno ese conocimiento, esa sensación de que... Un bagaje diferente, doctor. Sí, por un lado, pues te ayuda a conocer a tus hermanos, al ser humano en general, pero también te ayuda a saber algo que creo que es muy cierto.
O sea, para ser nacionalista primero tienes que ser universal. Si Para no poder eres- valorar lo tuyo. Claro, primero, o sea, el viajar te ayuda a valorar Ajá. y a saber que, mira, será cliché o no, pero como México no hay dos. Tenemos playas, tenemos lagunas, tenemos montañas, tenemos subsuelo, tenemos sobre todo a nuestra gente, a nuestras culturas, nuestra historia, ese bagaje increíble que yo no conozco otro pueblo, otra nación que tenga eso como lo tenemos nosotros los mexicanos. Pero ¿Tanto salir, doctor? necesitamos ser universales para poder apreciar, pero para ser nacionalistas, para tener un nacionalismo que no sea patriotero nada más, y nada más en 16 de septiembre, claro, ¿no? por supuesto. Entonces, si uno es realmente universal, automáticamente se es nacionalista y también es posible apreciar lo que otras personas del extranjero traen también a nuestro país. Y ven de nosotros, porque ellos Y nos ven ven, de nosotros, nos ven de claro. manera muy diferente, doctor. Sí, por Cuando supuesto. usted estaba en Japón, 2 años estuvo en Japón, ¿le tocó Año Nuevo allá estando en Japón? Sí, por supuesto. Y es verdad. Desafortunadamente, la visión que se ha tenido de nuestro país en el extranjero a veces no es la correcta y a veces no es la mejor de todas, y sobre todo ahora con la situación de las drogas es peor todavía, Por ¿no? Dios. Pero en aquella época en donde... Ahora nos ponen como ejemplo, pero mal ejemplo, ¿no? Así es. En aquella época donde yo estaba haciendo mis estudios en la Universidad de Gunma en Japón, y estaba ahí porque pues mi profesor Chihiro Oe era en aquel Su entonces... profesor, perdón, repítame el nombre porque... Chihiro Oe. Chihiro Oe. Así es. Es importante, doctor, queridos, porque el doctor nos habla mucho. Es alguien muy, muy importante dentro de su carrera profesional. Chihiro Oe, sí, por supuesto, porque él era presidente de diferentes asociaciones Una médicas eminencia en internacionales, en su país y en el mundo. O sea, era editor de diferentes revistas de subespecialidad en neurocirugía, era todo un personaje, recibía para su adiestramiento a personas de diferentes nacionalidades, franceses, ingleses, estadounidenses, alemanes. Él mismo también se había formado en Francia, y bueno, era alguien que sabía mucho de algunos temas. Yo creo que era la persona que más sabía en el mundo de algunos temas neuroquirúrgicos, ¿no? Funcionales, en Parkinson, particularmente en Parkinson era alguien muy prominente, ¿no? Las cirugías que se realizaban ahí sobre Parkinson eran increíbles. Pero usted ha pero viajado... decía, perdón, Ajá, claro. decía que allá los mismos neurocirujanos me llegaban a preguntar que cuántas pistolas tenía, que cuántos caballos tenía en mi rancho, que era formidable que hubiera una neurocirujano y usted en chilango, México. chilango, perdón, capitalino, y, Pues y allá lo veían entonces, así. la situación es de que también tenemos que esforzarnos para que con nuestro trabajo que hagamos en nuestra trinchera todos los días, aquí pues también cambie la percepción que se tiene de nuestro pueblo, porque tenemos un país maravilloso, y yo creo que ahora tenemos con esta cuarta transformación, con esta cuarta república, la oportunidad única en décadas de poder hacer de este país algo diferente. Por eso es tan importante este comienzo de año, queridos amigos, este 2019 lleno de esperanza, pero ganas de hacer las cosas. Doctor, usted ha estado becado en diferentes partes del mundo, de las mejores universidades del mundo. ¿Por qué ese cariño tan especial a Japón? Porque yo lo escucho en el tiempo que tengo de conocerlo, lo escucho y es diferente cómo se maneja y cómo se refiere al pueblo japonés. ¿Por qué? Pues al pueblo japonés, pero también al pueblo estadounidense, y también al pueblo peruano, a nuestros hermanos bolivianos o a mis amigos alemanes, a cualquiera de ellos, ¿no? Pero ¿por qué en particular también en algunas cosas? Pues porque me dieron la posibilidad a través de su gobierno de tener becas. O sea, yo nunca he salido y no he hecho ningún estudio que no sea becado.
He tenido la gran fortuna de tener esas becas. En México pues no había becas para estudiar medicina en el extranjero, porque la medicina en México es muy buena, entonces no había forma de obtener una beca al extranjero. Doctor, perdón que lo interrumpa. En este caso, en esta área en específica, la medicina en México debiera ser más autocrítica y saber que se puede abrevar mucho en el extranjero o compartir, intercambiar. Sí, por supuesto, de hecho de eso se trata. Cuando organizamos un congreso, cuando vamos a un congreso internacional, pues se trata de hacer ese intercambio de conocimiento en beneficio de un paciente. Alguna vez recibí alguna crítica también de estos viajes que se realizaban estando en la Diputación. Entonces decían, es que se está Sí, Mr. tirando Google no es tan benévolo con usted en ese aspecto. En ese aspecto, yo creo que es el único, Ajá. pero en donde nos engloban a varios diputados, y yo creo que ahí habría que hacer una diferenciación, porque pasa lo mismo que en la parte médica. Además, estos críticos englobaron a una serie de personajes que iban a Francia o que iban a Europa, pero nunca, al menos en mi caso, me preguntaron, ¿y a qué fuiste? Porque fuimos a ver también temas médicos. Ahora, Lo que no, en la no parte se puede, jurídica lo diríamos, queridos amigos, lo hemos hablado con especialistas aquí, lo que se llama el derecho comparado. Abrevar del conocimiento supuesto, de otro país. a llevar y traer Exacto. conocimiento que va a ser útil para todos nosotros. O sea, no se trata de ir a pasear, sino se trata de ir a ver una serie de cosas y de hacer un intercambio de cosas. No se puede concebir, creo, a un médico que tenga una alta escuela si no tiene también esa posibilidad de escribir o de intercambiar ese conocimiento con otros lugares del mundo. Ajá. O sea, yo creo que eso es importantísimo. Yo creo que si le damos a elegir a una persona entre un médico que tenga una especialidad, por ejemplo, y que nunca haya tenido la posibilidad de salir contra alguien que sí, o que tenga un currículum en cuanto a que haya podido haber organizado congresos o haber estado en congresos, etcétera, a lo mejor van a tener cierta elección, sabiamente creo. Y lo mismo pasa en la cuestión legislativa, porque hay que ver los temas que se han tratado, a qué se fue exactamente y cuáles son los resultados después de ello, ¿no? Entonces, pues es la misma metodología que hemos usado para las cuestiones científicas o para poder desarrollar alguna cosa en medicina, que lo que aplicamos en la parte de derechos humanos o en la parte legislativa o en cualquier lado. Pues Pero, y no se puede aplicar el mismo rasero, doctor querido. No. Pero aquí hay una situación que también se entiende el que, perdón por la repetición, no entiendan, usted siendo el primer médico que está dentro de Asamblea Legislativa y demás, pues tiene una visión diferente o pretende hacer las cosas de manera diferente desde la academia que usted maneja. Obviamente se contrapone contra los intereses de muchos de los que ya estaban dentro de la política. Sí, Delia, es muy chistoso, es muy curioso porque y es increíble. Como ciudadano común y corriente, porque además yo fui base ciudadana, no estaba militando en algún partido político en el momento en que ingreso como diputado, aunque fui propuesto por el Partido del Trabajo. En ese momento yo no militaba en ningún partido político. Es interesante ver que por vez primera podíamos, o había alguien que fuera médico en la Comisión de Salud, pero también pasó lo mismo de la ciudad más importante del país, que eso también una de las ciudades más importantes del mundo. Por supuesto. Pero hablamos de México, del es país, increíble, claro. pues sí, y del país, porque la población de la Ciudad de México supera a la de algunos países del mundo. Ajá. Entonces, por supuesto, la población en la Ciudad de México supera a la de muchos estados. Para darle una dimensión a la importancia que representa ese puesto. Pero también en algunas otras comisiones, como la de Ciencia y Tecnología, ¿no? En la de Ciencia y Tecnología tampoco había habido nunca nadie que hubiera estado cercano a la ciencia. Entonces, ¿cómo es posible que podamos tener legisladores
y actualmente algunos tombolísticos, perdón si hay alguien que se ofende, pero que no tengan la idea, la noción. Es verdad que uno no puede tener todo el conocimiento y que entonces uno tiene que reunirse de asesores de primera si uno quiere hacer cosas buenas. Pero para poder tener esa capacidad de elección a esos asesores, uno ya tiene que tener cierta preparación. Por supuesto. Un líder de primera se reúne de gente de primera, un líder de tercera, pues bueno, se reunirá de gente de quinta, de sexta, de séptima, ¿no? Entonces, sí es importante que haya cierta preparación, que haya ciertas cosas dentro de la parte legislativa, ¿no? Y lo mismo en la toma de decisiones de políticas públicas de salud. Por supuesto. Entonces, es importante. Y bueno, sí, puede haber muchas anécdotas. Claro, al respecto. Oiga, doctor, aquí hay una situación. Cuando usted ya recibe el respaldo, el apoyo del Partido del Trabajo, ¿la comunidad científica o los mismos compañeros de neurología le brindaron ese arropamiento también? ¿Fueron con usted? Sí, por supuesto, de hecho desde el principio, porque en aquel entonces emergimos políticamente del Distrito 38. Lo que era el Distrito 38 era la zona de hospitales. Entonces logramos, sin haber hecho precampaña previa, además teniendo en desventaja el que en esa zona el 80% del voto era del PAN, previamente en las elecciones anteriores, que teníamos un equipo de sonido nada más para poder hacer nuestras cosas, que estábamos muy limitados en cuanto a tiempos, en cuanto a experiencia política, porque no teníamos ninguna, etcétera. Logramos conseguir el apoyo de la gente, la confianza de la gente, y logramos hacer algunas cosas, ¿no? Cerca del 90%, por ejemplo, de las iniciativas, de los exhortos, de los puntos de acuerdo que subimos, fueron de urgente y obvia resolución, ¿no? Esto implica un consenso con todos los partidos, de urgente y obvia resolución. Hablando de las estadísticas, que nos encanta manejar a los medios, porque los medios manejamos estadísticas para cimentar todo lo que estamos diciendo, estas sí le favorecen, y de estas no hablaban mucho, ¿no? La estadística que usted manejó hablando de iniciativas y demás. Sí, porque implica tener el consenso, de haber consensuado con todos los partidos políticos, que es una de las características que hablamos en otro programa sobre lo que creo que debe tener alguien a cargo de la Secretaría de Salud, la posibilidad de consensuar y de poder dialogar. Entonces, en este caso, en esa legislatura nosotros pudimos tener ese 90% de consenso con el resto de las ideologías, con el resto de las filosofías, con el resto de los compañeros de otros partidos políticos, lo cual significaba que nos estaban dando la razón y que pues lo que estábamos proponiendo era algo lógico y de sentido común, y que era además útil para todo mundo. Entonces, que eso era lo más importante, no era buscar el bien raro común. que hubiera una adhesión a nuestras propuestas por parte, pues lo mismo del PRD, o que del PRI, o que de gente del PAN. O sea, bueno, finalmente hay legisladores que quieren lo mejor también para sus votantes, ¿no? Claro, y entonces, al conocer de primera mano y con toda así que toda la información, esa confianza. Por supuesto. Entonces, por eso es que logramos eso, pero logramos también tener el tercer lugar en productividad, lo cual creo que demuestra una cosa claramente, y es que no se necesita ser de la clase política para poder hacer las cosas bien. Nosotros no pertenecíamos a la clase política en lo absoluto, no había ningún antecedente político. Entonces, como base ciudadana, cualquiera de nosotros tiene la capacidad y tiene la posibilidad de hacer las cosas bien en beneficio de los demás. O sea, tener el tercer lugar de productividad no es una cosa fácil, porque estamos hablando de que estábamos entre grandes tiburones con colmillos muy retorcidos, porque es muy curioso, cuando uno está en campaña, la gente a veces tenemos poca memoria. Claro. Pero el que vimos en un cartel que se estaba promocionando en su candidatura para diputado federal,
lo vemos al año siguiente para una candidatura en una diputación local y luego posteriormente... O sea, ¿no ganó la anterior o chapulineó? Va pasando. Ajá. Primero de diputado local a diputado federal y luego a senador, y luego podrá ser y luego ahora se vuelven a alcalde, regresar, antes eran y vuelven a delegados. dar. Ajá. Sí, claro, esa es la clase política. Claro. Y por eso es que hablamos de un puñado de familias que han estado históricamente teniendo el poder en este país. Así es. Pero pues hay algunos políticos además muy connotados que veamos el historial, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces han sido diputados? ¿Cuántas veces han sido senadores? ¿Cuántas veces han sido gobernadores? Y que ahora quieren dar las plazas a los hijos o los sobrinos. Ah, o sí, demás, por supuesto, el nepotismo es boyante, ¿no? Doctor, recordará que hace 8 días, 25, que estábamos por aquí con ustedes, queridos amigos, quedamos un tema inconcluso. Y ahorita me estamos recordando precisamente sobre esa cuestión, sobre los trabajadores eventuales. ¿Y por qué viene a colación, queridos amigos? Porque resulta que hace 15 días, recordarán también ustedes que nos siguen aquí cada martes en Salud y Justicia con el doctor Rodolfo Ondarza, hablábamos sobre la creación de un nuevo sindicato. Y el doctor, muy ufano y muy orgulloso, nos decía que quien queda como secretario general de este sindicato también es neurocirujano. Entonces dice, bueno, es la parte que también como médico es correspondido, ¿no? Esto. Pero está la otra situación. Hace 8 días hablábamos sobre estos miles de trabajadores eventuales que están dentro, que son parte del sector salud, y son estos trabajadores que estos no pueden irse becados a otros países, no pueden seguir evolucionando, y quedan, es más, su vida laboral y por ende su vida y su patrimonio está en la cuerda floja porque no saben si en cualquier momento les pueden rescindir contrato y decirle hasta aquí, bye bye. ¿Qué pasa ahí? Sí, por supuesto. De hecho, aquí pongamos 2 ejemplos, 2 cifras a nivel nacional. Y luego podemos tocar la parte local en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, el número de trabajadores en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es de alrededor de 431,000 trabajadores. Luego, en la Secretaría de Salud tenemos alrededor de unos 210,000 trabajadores. Ahora, ¿qué es un trabajador? Claro, porque muchas veces cuando hablamos de esto, pensamos de entrada en los médicos. No. Estamos hablando de oficinistas, estamos hablando de operativos, estamos hablando de administradores, estamos hablando, claro, de trabajadoras sociales. Desde los afanadores también. Los afanadores, claro, aunque muchos de estos servicios ya están subrogados. Sí, que esa es otra cuestión, que es lo que hablábamos y que hemos hablado de que se utiliza este tipo de contrataciones en la empresa del compadre, del amigo y empresas fantasmas y demás, son otras en cuestiones, detrimento queridos, de la seguridad social exacto, de sus trabajadores. Del presupuesto designado. Por supuesto también, salud, además. Más que nada. Así es. Pero estamos hablando de los químicos, estamos hablando de las enfermeras, de los camilleros, de los médicos, o sea, de mucha gente, de los oficinistas, de los burócratas, que son parte de estos trabajadores de los 431,000 del IMSS y de los más de 210,000 de la Secretaría de Salud. Okay. Pero por otra parte, Andrés Manuel López Obrador, dentro de esta sensibilidad que está mostrando hacia el sector salud, ha hablado en estas conferencias en diferentes lugares de la existencia de aproximadamente 80,000 trabajadores que son eventuales, que están trabajando por honorarios. Que fue con lo que cerramos el programa pasado y que claro, prometimos retomarlo. Y que además en la Ciudad de México son muchos mis colegas, mis compañeros médicos, enfermeras, etcétera, que tienen un problema grave porque están también trabajando por honorarios. En la misma situación, ¿estarían dentro de estos 80,000 que menciona Andrés Manuel o es otra? No, porque otra estamos hablando aquí de la Secretaría de Salud local. Es un problema muy aparte. Muy aparte. Y cada estado tiene un problema muy aparte. Entonces, ¿los 80,000 se nos quedan cortitos? Sí, por supuesto, porque estamos hablando de 80,000 federales, que yo creo que a eso se refería. Que es en el discurso que nos regala desde Yucatán, el 14 de diciembre. Tendríamos que ver ahora las cifras que pudieran darnos aquí en la Ciudad de México sobre qué número en realidad
de médicos no están basificados, qué número de enfermeras, y lo que hemos platicado también, o sea, de nuestros compañeros químicos, por ejemplo, vamos, cuántos abogados también que están trabajando ahí no están basificados, cuántos... O los compañeros químicos que aquí dice la denuncia grandísima, que están reducidos a técnicos y con un salario de técnicos, aun cuando tienen especialidades altas. Con problemas muy fuertes en sus tabulaciones, en sus nombramientos, lo cual afecta lo mismo a la Ciudad de México que a muchos estados, pero aparte a la Secretaría de Salud Federal. Entonces, bueno, Andrés Manuel de entrada, pues tiene la posibilidad de hacer algo por la parte federal. Ajá. Aquellos que están... esa pretensión de federalizar la salud, así es, que nos menciona. Porque hay algunos estados que todavía tienen gobiernos de otros partidos políticos. Ajá. Por ejemplo, en Tlaxcala el gobierno del PRI, ¿verdad? Entonces, ahí, en ese gobierno local, por ejemplo, en estos gobiernos locales, hay poca injerencia directa, salvo a través de estos superdelegados, delegados, o con algunos nombramientos. Que a muchos no les está gustando demasiado, y hemos visto sesgo y yo creo que a quien, claro, y a quien no les ha gustado es porque se ven sus intereses personales afectados. Obviamente. Pero yo creo que es una forma fácil, relativamente, digamos, inteligente, de poder sanear. Ellos están mirando como corrupción. Un fiscal que van a tener ahí soplándoles en la nuca, perdón por la expresión, queridos amigos, pero esa es la parte que no les va a sentirse que están todo el tiempo ahí observados. Claro, que bueno que así sea, porque así debería ser, y de hecho nosotros como ciudadanos, dentro de esta participación ciudadana que debería ser realizada por cada uno de nosotros, mejoraría muchísimo toda esa situación de corruptelas, de impunidad que hemos vivido los mexicanos, que hemos cargado con esa tremenda lápida encima a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que es algo magnífico lo que se está haciendo en este momento, volviéndolo a los trabajadores. Insisto, una cosa son las partes estatales, que yo creo que esas van a tener que ser dejadas en segundo término, porque en primer término, pues teniendo la fuerza de la propia Secretaría de Salud, de la Secretaría del Trabajo, en fin, de la fuerza legislativa, se puede manejar de entrada más fácilmente la parte federal, más fácilmente entre comillas, al menos como primera fase, como primera etapa, ¿no? Entonces, la idea es que estos 80,000 trabajadores, los que habla Andrés Manuel López Obrador, tengan la posibilidad de ser basificados, de que su trabajo sea dignificado. Entonces, eso es muy importante, porque, bueno, desde Fox, estando en la legislatura, en la sexta legislatura en la Ciudad de México, hicimos un exhorto, porque no podíamos hacer otra cosa más que un exhorto, un punto de acuerdo, tratándose de un asunto federal, el tema de las enfermeras. Nuestras compañeras de enfermería o nuestros compañeros de enfermería, pues desde Fox les habían prometido un aumento de sueldo que nunca se dio, pero además estaban en la parte de tecnificación. Los estaban tratando de tecnificar, y esto pues no es justo. Entonces por eso estuvimos peleando esa parte, que es algo muy parecido a lo que está pasando en la actualidad con nuestros compañeros del Frente de Químicos, que es un problema nacional, es un problema federal. Y que por eso este grupo de químicos a todo el país se están reuniendo precisamente para buscar pelear sus derechos, lo que les corresponde. Aunque hay que tener cuidado también y particularizar, porque es federal en el sentido cuando estamos hablando de los grandes hospitales, aunque no deja de ser nacional. El otro problema es de que hay cosas estatales cuando estamos hablando, por ejemplo, de un químico que trabaja en un hospital de segundo nivel. Entonces, bueno, de eso se trata la federalización. Es que sí hay un problema mayúsculo ahí, porque los que no sabemos completamente del tema, no estamos tan empapados del tema, a veces confundimos la magnesia con la gimnasia, ¿verdad? Pues es sencillo, nada más hay que tener las cosas un poco claras de qué es qué. Y ahorita pues Andrés Manuel tiene esa ventaja de que tiene la fuerza legislativa, tiene federal,
tiene la fuerza legislativa local en muchos lugares, tiene a las secretarías y tiene a los gobernadores en muchos lugares. Entonces, yo creo que por eso pensamos que es el momento oportuno para darle un giro de timón firme a ese derrotero que lleva nuestra patria, ¿no? Entonces es importante. Y dentro de estos cambios también no únicamente es la situación de qué tanto puede hacer la presidencia de la República, Ajá. sino Andrés Manuel hace un llamado Ajá. en estas conferencias que nos ha ofrecido, un llamado al trabajador del sector salud. Entonces, lo cual es interesante, es muy importante, porque esto significa sindicatos también. Y entonces la democratización de los sindicatos que él menciona también va por ese tenor. Sí, yo creo que mucho tiene que ver en este sentido, pues la conformación de este nuevo sindicato, ¿no? Uh-huh. Este nuevo sindicato nacional democrático de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Que estamos hablando de 50,000 agremiados que ya tiene, entonces claro, no es una cifra algunas reuniones con miembros militantes agremiados de otros sindicatos. Uh-huh. En donde estas compañías, estos compañeros piensan en la posibilidad de la creación de un sindicato del sector salud. Ajá. En donde estén agremiados todos los trabajadores de las diferentes instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. O sea, en un sindicato que estuvieran todas las personas, los trabajadores que trabajan en los institutos nacionales de salud, en los hospitales de alta especialidad, del IMSS, del ISSSTE, etcétera. Entonces, eso ya es pensar muy en grande. Pero pensando yo en creo grande, que doctor, sí, antes de seguir. Perdón, y esto tiene mucho que ver con algo que también ha manejado en sus discursos Andrés Manuel López Obrador, porque él habla de que existen alrededor de 44 sindicatos, creo que me da la impresión que pudieran ser hasta más, uh-huh. Pero 44 sindicatos que han sido la égide del PRI, o que han estado bajo la égide del PRI, como uno quiera verlo. Entonces, falta ese cambio también. Acabamos de ver el secuestro de la Cámara de Diputados precisamente por un grupo que proviene del PRI, para no irnos tan lejos. Pero antes de continuar, yo aquí le voy a hacer una pregunta, porque dicen que tonto es el que no pregunta, doctor. Hablábamos hace 8 días de un aproximado de 22,000 millones y medio, algo así, millones más, millones menos, que se mencionan que van a empezar en un plan con 8 estados, los más necesitados como primer paso. Este dinero también sería para ayudar a solucionar todo este conflicto tan grande con trabajadores, hablando de estos eventuales y demás, o eso es aparte. No se ha dicho exactamente en qué rubros va a caer este presupuesto. Yo supongo que en parte va a tener que ser para solucionar ese tipo de problemas, pero fundamentalmente ese presupuesto debe ser seguramente asignado al abastecimiento de medicamentos, a la mejoría de equipamiento, a la atención médica que tanto necesita la población. Yo creo que de entrada por ahí tiene que ser, y por supuesto a la contratación de personal, ¿no? Entonces por eso es que va junto con pegado y concatenado en el discurso del dinero, de la necesidad de atención del presupuesto, pues, de la necesidad de atención a la población, de la necesidad de participación de los trabajadores de salud, de la cantidad de trabajadores que están ahorita por honorarios sin basificación. Entonces, para poder dar una buena atención, para dar una atención de excelencia, no únicamente se necesita abastecer de medicamentos, claro. No únicamente se necesita equipar a los hospitales, sino se requiere de la infraestructura humana. Entonces, yo supongo que en parte sí tiene que ver el tema de poder incorporar
pues a personal, no únicamente médicos, sino de enfermería, camilleros, etcétera, al respecto. Ahora, algo que también es importante señalar y que seguramente muchas personas en nuestra audiencia tienen contemplado, es que Andrés Manuel ha dicho, entre otras cosas, que el problema con el magisterio, el problema de esta reforma educativa, no es tan grave como el problema de salud. Entonces, y es la realidad. Claro. Digo, seamos... Obviamente que la parte magisterial es muy importante. Por supuesto. Y que pero cada uno debe de lucha ubicarse. Claro. Tremenda, ¿no? Y que ha sido pues un problema más laboral que educativo. Sin embargo, pues también los maestros se enferman. Y los maestros también necesitan salud. Entonces, en ese tenor, yo creo que finalmente... Y los alumnos. Claro, Andrés Manuel, por supuesto. Andrés Manuel está cayendo también en la situación, en el entendimiento, en la sensibilidad de que el desarrollo social de este país, la seguridad nacional de este país, depende de la salud, ¿no? Aquí hay una situación. Y válgame esos barbarismos que de repente se me salen, queridos amigos, discúlpenme ustedes, pero yo estoy con este diagnóstico, a grosso modo, que nos comparte usted cada 8 días sobre salud. Yo estaba haciendo memoria, fuimos la semana pasada, en días pasados, a esta residencia oficial de Los Pinos, que ahora convertida en centro cultural, y que todo mundo tenemos ganas de saber, a ver cómo está, cómo era, cómo vivían. Y de repente, oh sorpresa y oh decepción, que lo único que encontramos fue un cascarón vacío y una casa vacía con paredes vacías y todo vacío. Haciendo una equiparación, ¿algo similar pudiera suceder en el sector salud? Porque hemos visto, lo hemos comentado aquí, lo hemos comentado en nuestras redes sociales, lo hemos comentado en columnas, esta desaparición de equipo, esta desaparición de medicinas, estas empresas fantasma para hacer que se compre, no se compra, todo esto, ¿pudiera ser también este saqueo como se da en la casa de Los Pinos, que se van y no dejan nada? Se habla ¿Pudiera? Yo creo que son más de 11 millones los que se hablan, pero en un solo cuadro a veces está evaluado 16.5 millones nos dicen. No, yo creo que yo estuve más transmitiendo por ahí, queridos amigos, y por ahí pueden buscarlo en mi red personal. Estuve transmitiendo en vivo con una desesperación y un desánimo y escuchando a las personas con esta frustración, pero al mismo tiempo como se llevaron todo, pero por lo menos ya se fueron. No es consuelo, pero ¿eso sucede también en el sector salud, doctor? Sí, por supuesto, en todos lados. Estábamos leyendo notas con relación a que se le imputan a quien fue la titular en Sedesol el desvío de más de 11,000 millones de pesos, ¿no? 11,000 millones de pesos que se le dice en medios a Rosario Robles, con su nombre y apellido. Así es. Se sumaron, se desaparecieron, no supieron dónde quedaron. El anterior secretario de Salud, Narro, pues hablaba de una pérdida, de un desvío que no es otra cosa, nada más en el Seguro Popular de 1,500 millones de pesos. Después fueron, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, 16,000 millones de pesos. Después, de acuerdo a las ONGs dedicadas a corrupción, 80,000 millones de pesos. Por supuesto, mira, Delia, auditorio, lo que hemos vivido, por ejemplo, en una institución como el Instituto Nacional de Neurología es algo muy grave. Ahí, de entrada, es increíble que un exdirector del Instituto Nacional de Neurología haya podido haber realizado cirugía experimental ilegal en 474 casos, que es crimen de lesa humanidad y tortura médica. Pero no, bueno, si se da eso, a lo que voy, es que también se dan otras cosas. O sea, por ejemplo, una de las quejas de pacientes ahí en el Instituto Nacional de Neurología es el gasto de bolsillo tan alto que tienen que hacer en muchas ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se subrogan equipos, por ejemplo, en cirugía. Entonces, equipos que no tienen por qué ser subrogados. A veces se tienen en la institución el instrumental, las pinzas, etcétera, el instrumental necesario para poder hacer una cirugía, pero
Si le subrogan a alguien, entonces se llevan una comisión. Si no se compra el instrumental, se llevan una comisión. Si se extravía el instrumental y se subroga el instrumental, se llevan una comisión. Doctor, para entenderlo, Entonces, es como las carreteras que son las autopistas de cuota, pero que no, el dinero que entra no entra el 100% a las arcas del erario. Por ¿Es lo supuesto, mismo? entonces tenemos que sacar de esos lugares a toda esta pobredumbre que tuvieron la licencia como médicos, pero que no tienen ninguna vocación como tal y que están llenándose sus propias arcas, a expensas del costo de un paciente, porque finalmente quien acaba pagando esa subrogación, ese gasto de bolsillo, no es ese médico, sino es el paciente. Entonces, al cobrarle a ese paciente, ellos están llevando una tajada. Entonces, es lo que sistemáticamente se está viendo, pero también de una manera terrible, ¿no? Por ejemplo, se habla del expediente electrónico, pero ese expediente electrónico necesita una federalización también. Por supuesto. Volvemos al tema del Instituto Nacional de Neurología. El expediente electrónico ahí lo rentaron. Entonces, hubo un momento en que dejaron de pagar. Cuando dejan de pagar ahí en el Instituto Nacional de Neurología el expediente electrónico, entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Era una empresa privada, quien llevaba los expedientes electrónicos. Con todos los riesgos que eso implica, porque son secretos. Es desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de medicina legal. Desde la ética también, desde doctor. La ética, desde todos lados. O sea, como mi expediente, mi vida clínica, mi vida. La tiene una empresa privada, claro. Y puede hacer uso de y que además, en un momento dado, uno llega como paciente y cortaron ese expediente electrónico porque no se había pagado. O sea, entonces, te lo médico, secuestraron claro, hasta que no pagues. Así es. Entonces, el médico no tenía acceso a la información del paciente. Entonces, volvieron a resurgir en ese momento los expedientes de papel, pero que no estaban completos porque la información estaba... Vamos a suponer, el expediente electrónico tenía 1 año o 2 años. Y si yo me enfermé en ese tiempo, todo lo que se guardó en el expediente electrónico no aparecía por ningún lado. Así es. Luego, ¿qué más pasaba allá en el Instituto Nacional de Neurología? Bueno, laboratorio. De repente no había reactivos. En una de las joyas, estamos hablando de una de las joyas de la corona de la medicina latinoamericana. No cualquier hospital, no cualquier centro de salud, no cualquier dispensario, aunque lo manejen como tal. Entonces, bueno, un dispensario se maneja mucho mejor, yo creo, y con ética, porque pertenecen a las iglesias generalmente. Y más administrado. Mejor administrado, claro. No, estos hacían cada cosa, o siguen haciendo cada cosa desafortunadamente. O sea, ya tenemos encima la Cuarta República, pero eso les vale un bledo. O sea, es tanto Aquí sería bueno que, emulando las palabras del licenciado Andrés Manuel López Obrador, empezar a barrer esas escaleras, porque esas escaleras son las de arriba. Sí, pero ya urge llegar a las instancias de los institutos nacionales de salud. Sí, ya porque urge llegar a las... Alcocer nos habla de la basificación de 80,000 trabajadores, de todo eso más. Pero estamos hablando de la base, estamos hablando de los de abajo. Pero necesitamos quitar, ni tan los de abajo, necesitamos quitar la directiva, por ejemplo, de lugares como el Instituto Nacional de Neurología, porque no es posible que estas cosas ocurran. ¿No? Pero están ocurriendo. Están ocurriendo. Sí, disminuyeron a la mitad el número de procedimientos quirúrgicos. Había una lista de espera. Bueno, entonces esa lista de espera se fue al doble porque disminuyeron a la mitad los procedimientos operatorios. Entonces, ¿por qué disminuyen a la mitad los procedimientos operatorios? Bueno, porque no hay, según ellos, los recursos que deben ser bajados del Seguro Popular. Pero ¿cómo es? La cosa es que finalmente uno hace una cirugía y se paga. Claro. No se paga por adelantado. Claro, hay un presupuesto por adelantado con base en una buena administración y con base en los resultados que estuvieron el año previo. Y el proyecto que se hace, por supuesto. Así es. Y luego, claro, se va reconstituyendo se va dando ese presupuesto conforme a la productividad que se vaya teniendo. Así es. Entonces, bueno,
cómo reducen a la mitad los procedimientos operatorios. Antes, cuando yo estaba de residente ahí mismo, uno estaba orgulloso de poder atender, por ejemplo, a una persona de un pueblo originario, una persona indígena, y que necesitaba muchas veces un traductor. Ajá. Y la atención era realmente gratuita, pero en la actualidad es imposible contar con ello. O sea, estas personas ¿Cómo atiendes a alguien ya no que no llegan entiendes qué te está diciendo, con un doctor? traductor, pero No, pero ya no llegan precisamente porque de entrada les cuesta mucho llegar en el camión, etcétera. Estamos hablando de personas que viven a muchas horas o días incluso de distancia de una institución como es el Instituto Nacional de Neurología. Y hablando de los estados del sur-sureste, que mucha de la gente de allá tiene lenguas madre y solamente están utilizando... Claro, Entonces, ¿qué pasa? por ahí escribí un cuento Ujú. que ojalá pudieran ser tan gentiles en leer, sobre una indígena, ¿cómo le llamaba? Algo sobre conejillo de indias en esta indígena, que tenía epilepsia y que finalmente acaba muy mal, precisamente porque no tiene la oportunidad. Es un cuento entre comillas, Es un pero realmente cuento, es una pero crónica de mucho de lo que sucede. Es un resumen de lo que he visto que pasa con muchos de estos pacientes que no tienen la posibilidad de tener una atención adecuada, y no la tienen por estas ratas, porque no hay otra palabra. no hay otra palabra, ¿no? Entonces, personas que son deshonestas, que no tienen conciencia, sociópatas, psicópatas. Que el juramento de Hipócrates, doctor. No, son hipócritas, no son Hipócrates, son hipócritas estos, ¿no? Entonces, que han estado saqueando las instituciones, que no tienen idea de lo que los premian con cargos en el extranjero, claro, y sí, demás, sí. Es una entre ellos mismos, entre esta clase, tratan de mejorar su currícula, que pues inicialmente generalmente es muy baja. Ajá. Entonces dándose premios los unos a los otros, ¿no? Entonces eso es algo eso es solamente para el papel, para tener un currículum impresionante. Claro. Y la egoteca, decimos nosotros, la egoteca ahí en las oficinas, diplomas y más diplomas. Sí, algunos de estos, por ejemplo, que son investigadores, cuando uno analiza bien el currículum que tienen, pues uno va viendo que la mayor parte de los artículos están en colaboración, no son primeros autores, ¿no? Lo mismo pasa con los rectores. Entonces, con un currículum tan pobre, que da vergüenza el tipo de currículum de algunos de los rectores de nuestra máxima casa de estudios. Hablando de que los rectores han sido médicos, los últimos rectores, pues estamos hablando de esa parte, la parte de la salud y de la justicia, y que recordarán, queridos amigos, los que por ahí me leen lo que escribo, ya hemos tocado ese tema muchas veces, hablando de la parte curricular de quienes integran o que están al frente ahora del sector salud. Que son los mismos que han estado en el sector salud, pero además pasa otra cosa, que cuando fueron rectores se quedaron con una serie de situaciones del presupuesto, por ejemplo, dinero, que tienen de manera vitalicia. Okay. O sea, tienen una pensión vitalicia. O sea, tanto nos hemos quejado de los presidentes. Yo lo dije hace poquito, doctor. ¿Sabe por qué? Porque cuando resulta, se creó así una parafernalia y cacería de brujas comenzó cuando por error, mencionan después, se dice que se va a reducir el presupuesto de la UNAM, y obviamente brincaron los puristas y demás, cosa que yo les recriminé y les dije por ahí a más de alguno que yo conozco muchos catedráticos de la UNAM y que jamás se han pronunciado por la corrupción que impera dentro de la. No, sí, claro, porque es un trampolín. Han usado las universidades, incluyendo a la UNAM, como trampolín político. No es las facultades es muy importante porque también ese presupuesto vitalicio que están robando de nuestro erario, usando como excusa la autonomía, mal interpretada, por supuesto. Claro, porque si fueran autónomos, entonces deberían ser autosustentables, claro, como lo mencionábamos en algún momento. Entonces, el problema es de que saquean los directores de escuelas, de facultades, los rectores, a la universidad de manera vitalicia.
Pero además, de ahí como, esos son los mejores ejemplos de chapulines, Claro. porque brincan a un colegio, al Colegio Nacional fulano de tal, a la asociación o a la academia fulana de tal, en donde también acaban teniendo puestos vitalicios, ¿no? Con Es un increíble. sueldo doble, Mira, triple. te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que el sujeto Julio Everardo Sotelo Morales, que fue director del Instituto Nacional de Neurología, que Everardo Sotelo haya en un momento dado podido ser investigador emérito? ¿Cuándo? O ser miembro del SNI, cuando no tiene una maestría, cuando no tiene un doctorado. Para ser miembro del SNI, ¿qué es indispensable, doctor? Nos ponen muchas trabas y muchas cosas. Entonces se necesita tener maestrías, doctorados, hay que tener artículos científicos, etcétera, ¿no? Entonces son muchas O ser amigo de. cosas. En este caso, pues se han de haber reunido en algún centro, en algún lugar, en algún antro, en alguna cantina, no sé, y se repartieron el botín. O sea, porque ¿cómo es posible que una persona como Everardo Sotelo Morales, pueda en un momento dado detentar una posición como investigador emérito con un sueldo vitalicio si no tiene una maestría, si no tiene un doctorado? Entonces, pero sí lo siguen teniendo ahí a pesar, y en puestos, por ejemplo, de comisiones de ética en diferentes lugares, cuando recordemos, queridos, esta responsable de crimen de crimen de lesa humanidad, que está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevada por la ONG del obispo Raúl Vera, y que el mismo instituto reconoce 474 víctimas, pero que son más, entre otras 12 recién nacidos en un hospital, si no mal recuerdo, de Aguascalientes. Entonces, dice uno, bueno, ya sé, queridos amigos, comenzamos este año excelente, aquí de plácemes, riéndonos y demás, pero ¿qué les podemos decir? Recuerden que siempre Salud y Justicia va así, va hermanado, precisamente el hablar de salud y justicia es porque hablamos de las injusticias dentro del sector salud, que mucha gente no les conviene decir y que a veces el sesgo mediático, a mí que me toca estar de este lado, nos damos cuenta de ello, y que de la mano del doctor Rodolfo Ondarza Rovira hemos ido descubriendo y nos va compartiendo aquí, porque también las personas que nos invita los martes, que nos trae, que nos acerca, doctor, son de primera mano, son no solo sus opiniones, sino sus vivencias de lo que está sucediendo hacia puertas adentro del sector salud, que no conocemos nosotros acá afuera. Claro, porque muchas de estas personas han estado defendiendo los derechos humanos de sus pacientes, de las personas que más sufren, y también sus derechos laborales, ¿no? Entonces, pasan muchas cosas. Por eso es que también hay quejas de lugares como del Hospital Infantil de México. Hay el caso de una doctora, por ejemplo, que pues fue perseguida, corrida, luego reinstalada, pero no en la posición en que debería ser, simplemente porque le dio una receta a un paciente, ¿no?, que había sido trasplantado, pero que ya era mayor de edad y que estaba en ese umbral, en ese limbo, en donde tiene que saltar el paciente de la parte de cuidado de una institución infantil a una institución para adultos. Entonces, como no encontraba todavía manera de surtir sus medicamentos que eran vitales para su vida, entonces pues, recurrió a quien conocía, y por darle una receta a alguien que ya no era derechohabiente, entonces le quitan su puesto. Eso suena más a política que a otra cosa. Pero ¿Y cuántos excusa, casos, ¿no?, como este debe de haber en el país? Muchos, otra vez volviendo al Instituto Nacional de Neurología, y esto lo vemos en el periódico, ¿no? O sea, claro, por supuesto. lo podemos leer, pero está el caso de una compañera, por ejemplo, de ahí mismo, de este Instituto Nacional de Neurología, que era la jefa de bioterios. Entonces, en algún momento dado, pues le dijeron, bueno, si no
me firmas porque recibiste, por ejemplo, ¿no? Ajá. No recuerdo exactamente, pero si no nos firmas porque recibiste estos 10 bultos de alimento para animales, entonces te vas para afuera. Oye, pues, ¿pero por qué? Si nada más estamos recibiendo 2 bultos. Claro. Entonces, o me firmas o te acabamos quedas corriendo. Y la acabaron corriendo. Entonces, cuando uno no se presta a situaciones deshonestas, cuando uno no se presta a la corrupción, entonces en el sector salud uno es fumigado, ¿no? Y hablando de Entonces, trabajadores eventuales, son la presa perfecta para situaciones como estas, doctor. por supuesto, por eso es que ponen también en la directiva de estos hospitales a gente incapaz. Claro. Porque Maleable. Manipulable. Sí, manipulable, a quien le pueden poner la bota en el cuello, y esa es la historia y la razón por la cual se permite y es posible con fluidez la corrupción, la impunidad, el saqueo de nuestras instituciones, cualquiera que sea, pero en el sector salud yo creo que es todavía un crimen peor. Peor, porque estamos hablando, nos ha tocado puntos muy, muy importantes, desde recién nacidos, enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, enfermedades como la epilepsia, que también es un tema bastante, bastante complicado y que tenemos que ahondar porque da para muchísimo. Hay muchos temas, queridos amigos, y créanme que teníamos la intención, de verdad, lo juro, teníamos la intención de hacer un programa más ligerito, más afable, más así tranquilito, porque últimamente el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, hablando sobre prevención y salud mental, ha tocado ciertos temas en sus redes personales, hablando de ciertas patologías que se están desarrollando muy interesantes en las redes sociales. Es que mira, temas raros. A mí es muy chistoso porque en algún momento he recibido algún comentario, Ajá. porque además les contesto y leo todos los comentarios que me ponen en redes, etcétera, ¿no? ¿Qué le habrán hecho, doctor? A ver. Yo creo que más bien la pregunta sería, ¿qué nos han hecho a todos? Porque he tocado temas que van desde la selfitis, el narcisismo, la sociopatía, la psicopatía, porque es algo que nos está... la celopatía, doctor. La de ahí celopática, se desprenden tantas cosas. Pero es que finalmente todo tiene que ver con la autoestima y tiene que ver con algo muy importante, porque un psicoterapeuta español decía que en la vida nosotros podemos toparnos con 60 psicópatas, sí, pero luego también por ahí subió otra nota en donde decían que por lo menos la tercera parte de los directivos en la iniciativa privada y en la política son psicópatas. Entonces, es muy importante, si queremos acabar con esta corrupción que tiene que ver con estos narcisistas, que tiene que ver con estos sociópatas, que tiene que ver con estos psicópatas, si queremos acabar con la guerra, si queremos acabar también con los problemas de pareja, con todos los problemas, con la agresión, les voy a comentar una anécdota. A ver, el primer trabajo que yo llevé a un congreso nacional de neurocirugía fue sobre agresión, sobre agresividad, ¿no? Siendo neurocirujano, porque me tocó presentar un trabajo dentro de las sesiones de neuropatología que teníamos en el Instituto Nacional de Neurología, y la sesión que yo presenté fue sobre las bases neurobiológicas de la agresión. Okay. Le pareció en aquel entonces interesante, importante el tema, y estamos hablando hace 1000 años, al neuropatólogo, y me pidió que llevara ese tema, que lo expusiera en un congreso que hubo en Monterrey. ¿Hace cuánto? No, hace 1.000.000 de años, de neurocirugía, que ahí estaba todavía, por supuesto, quien considero mi segundo padre, el doctor Manuel Velasco Suárez, el fundador del Instituto Nacional de Neurología. Pero desde entonces la agresión, la agresividad es algo que me ha llamado mucho la atención, y que por supuesto, si nosotros alcanzamos a entenderla, la agresión, la violencia, que puede estar suscitada en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en el país, entonces, entendiendo las cosas, comprendiéndolas, podemos eliminarlas. Hay ese tema, como ven, queridos amigos, como pueden darse cuenta,
este tema lo íbamos a tratar y es tema muy, muy, muy importante que nos da para mucho. Así que, doctor querido, le propongo nuevamente, guardamos este tema para que no lo desglose y nos dé estas estadísticas que tanto nos gusta escuchar el próximo martes, porque el tema da para muchísimo. Y le voy a decir por qué. Recientemente tuvimos a doctores especializados en sexualidad criminal, en psicopatologías, en neuroderecho. Son temas que tal vez desde la parte jurídica se tocan de manera diferente, pero también hay personas muy especializadas y entonces ahora nos va a tocar escuchar la otra parte desde la vista, desde la perspectiva de un neurocirujano con especialidad y subespecialidad y que nos toque estos temas que estamos manejando y que parecieran inofensivos en las redes sociales y que sin embargo llevan a los humanos a cometer una y miles de barbaridades. ¿Le parece? Sí, por supuesto. Y bueno, pues aprovechamos para mandar entonces un mensaje en este día. Nuevo día de nuevo año, queridos amigos, 1 de enero de 2019. Adelante, doctor. 2019. El espacio es de usted. Pues yo creo que entre los mejores deseos que uno puede dar hacia la gente que queremos, y queremos a todo mundo además, que se cumplan sus propósitos, pero que se cumplan estos cuando sean inteligentemente diseñados, cuando haya habido un análisis, cuando lleven un buen propósito y un buen sentimiento, cuando además esto sea reunido de amor y que además exista salud, que insisto, es muy importante para que podamos desarrollar cualquier actividad de nuestra vida. Tan suertudo, doctor, que le tocó el 25 y le toca el primero. Así nada más, salud y justicia, que es tan importante en nuestro país, queridos amigos. Pues, qué queda más que agradecer que este año que comienza, de verdad, todos los propósitos, que los anotemos y hagamos lo posible por conseguirlos, porque de nosotros depende. Entonces, queridos amigos, desde INADEC TV, desde el Instituto Nacional de Derecho, de Desarrollo Jurídico, queridos amigos, les deseamos que tengan un año extraordinario, que por favor nos continúen viendo todos los días, compartan nuestro programa en todas nuestras redes sociales, que Salud y Justicia sea un referente para luchar por un bien común por nuestro país, en prevención de todo y también para ayudar a quien va a hacer la transformación. Que este ciclo solar sea de una verdadera cuarta transformación, que este nuevo ciclo solar nos traiga una cuarta república para que podamos estar orgullosos de lo que hacemos, de lo que somos los mexicanos y de nuestro país. Perfecto. Queridos amigos, pues soy Delia Linares Alvarado. Una vez más les agradezco infinitamente que estén con nosotros. Los esperamos el día de mañana en un miércoles de Criminogénesis. Ya saben que vamos a comenzar el año a tambor batiente. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos desde Más que Leyes, educando la conciencia. Gracias, doctor. Muchas gracias.